Sí, sí las veo. Ya se ve en pantalla completa. Ahí. Sí. Bueno, pues continuaremos con el tema de ayer, solo que hoy terminamos las complicaciones del prematuro. Empezamos con las enterocolitis necrotizante o necrosante. Como sabemos, necrosante. Sí. Sí, es un proceso inflamatorio que puede producirse a cualquier nivel del tracto intestinal distal. Actualmente no se conoce cuál es la causa, pero lo más probable es que sea multifactorial. ¿Puedes prender tu cámara, Ah, Oscar? sí, doctora. Sí, doctora. Ahí va. Por Oscar, una disculpa que creo que no estás compartiendo pantalla, o al menos yo no la estoy viendo. ¿No se veía? Ok, ya va. Avisan. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bueno. Como decíamos, es un proceso inflamatorio que puede producirse a cualquier nivel del tracto intestinal distal. La causa aún no se conoce, pero lo más probable es que sea multifactorial. Tiene una incidencia del 5 al 10% en neonatos que tengan un peso menor a 1.500 gramos y una mortalidad que va del 20 al 30%, pero esta va a aumentar en aquellos que requieran cirugía. El libro menciona, bueno, las bibliografías mencionan que la incidencia y la mortalidad va a aumentar en aquellos pacientes que tengan mucho menos peso y que hayan tenido menos semanas de gestación, o sea, los más pretérminos, por así decirlo. En la anatomía patológica y patogenia, bueno, hay varios factores que van a contribuir a los datos anatomopatológicos, como la isquemia en mucosas, las necrosis, la neumatosis intestinal, que este va a ser un dato muy importante que veremos más adelante, las peritonitis y la sepsis. Los lugares más frecuentes de la enterocolitis van a ser en el ilion distal y en el colon ascendente. Y es importante recalcar que aunque se puede iniciar, aunque inicia en el intestino, este se puede extender por todos los órganos y hacer un compromiso multisistémico o multiorgánico. Incluso puede llegar a condicionar el sistema nervioso central, provocando un retraso neuromadurativo. Incluso se puede hablar de una enterocolitis necrosante total cuando este va a afectar desde el estómago hasta el recto. Entre los factores de riesgo, como veremos en esta enfermedad y en las siguientes que les voy a exponer, el factor de riesgo predeterminante o predisponente más importante va a ser la inmadurez o que el paciente sea pretérmino y todo lo que conlleva ser un paciente pretérmino. Como veremos en la imagen de la derecha, se puede ver que hay factores tanto ambientales como los que conlleva a la inmadurez, como puede ser una digestión y una motilidad anormal, la función de la barrera que vuelva a estar afectada, una regulación circulatoria y el sistema inmunitario. Y los ambientales pueden ser una lesión hipóxico-isquémica, la alimentación artificial, o sea, con leche de fórmula, y la colonización bacteriana. Todo esto va a contribuir a que se pueda desarrollar la enfermedad. También se han observado predisposición genética con varios genes que regulan la inmunomodulación e inflamación, la apoptosis, la reparación celular e incluso el estrés oxidativo. Bueno, las manifestaciones clínicas. El comienzo menciona que puede ser insidioso, repentino y catastrófico. Suele empezar desde la segunda hasta la tercera semana de vida, pero incluso puede aparecer hasta los 3 meses con los pacientes que hayan tenido muy bajo el peso al nacer. Las primeras manifestaciones pueden ser inespecíficas y se presentan como letargia, temperatura inestable o incluso pueden ser gastrointestinales como distensión abdominal, intolerancia a la alimentación y heces sanguinolentas. Mencionan que pueden ser tan inespecíficos que al principio se puede creer que esté cursando con una sepsis. El cuadro clínico puede aparecer desde leve hasta lo más grave. En leve, pues, el resultado positivo en pruebas de sangre o de heces, y en los más graves una peritonitis, una perforación intestinal, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, choque e incluso la muerte. Igual se pueden presentar la hipotensión e insuficiencia cardíaca, que pueden ser muy frecuentes. Entre el diagnóstico. Lo más importante para el diagnóstico es las radiografías simples de abdomen, que van a ser muy cruciales. Para confirmar la sospecha clínica de la enfermedad, lo más importante es que se presente la neumatosis intestinal, que es la presencia de gas o aire en los intestinos. Que se pueden, voy a poner el enteroláser, que se pueden ver las bolitas de aire dentro de los intestinos. También la presencia de gas en la vena porta, este va a ser un signo de gravedad. Y ya cuando haya un neumoperitoneo, esto va a ser indicio de que hay una perforación. También se puede utilizar la ecografía Doppler para evaluar la presencia de líquido o algún absceso. Y las alteraciones anormales en las pruebas de laboratorio
pueden ser desde neutropenia, una anemia, la trombocitopenia, una coagulopatía e incluso la acidosis metabólica. Bueno, la PAHO, la Organización Panamericana de la Salud, igual lo clasifica en los estadios clínicos según los datos que tengan. Como podremos ver en los estadio 1, van a ser de los síntomas más generales, donde uno se puede determinar si es o no una enterocolitis. Ya en el paso 2, en el estadio 2, podemos ver que ya es una enterocolitis establecida, más que nada, como nos podemos dar cuenta que en los signos radiológicos ya hay una neumatosis intestinal, que era lo que habíamos mencionado, que es lo que daba la certeza de que ya se está presentando. Y ya en las fases más avanzadas, que es en la 3, es cuando ya tienen las complicaciones más graves, como el neumoperitoneo, una peritonitis, o incluso una acidosis que ya no se puede controlar. El tratamiento. Mencionan que no hay un tratamiento actual definido y definitivo para la enfermedad. Más que nada son medidas de soporte o de prevención para evitar lesiones nuevas, que van desde la suspensión enteral e iniciar la nutrición parenteral, una descompresión nasogástrica con la sonda, un monitoreo de los signos vitales y cambios abdominales, corregir acidosis e hipoperfusión, anticipándose el incremento de líquidos, y un apoyo ventilatorio en caso de apnea o incremento de la acidosis. En el Nelson igual recomiendan una terapia antibiótica para cubrir la microbiota. Puede ser desde una enterocolitis temprana, que van a ser aquellos que tengan menos de una semana de vida, que va a ser desde la ampicilina con gentamicina. Y ya los que tengan una semana o más, va con vancomicina y gentamicina. También hay indicaciones para cirugía, que va desde el aire libre intraperitoneal en radiografía abdominal, y las indicaciones relativas, como habíamos mencionado, que es una acidosis metabólica intratable, una masa abdominal o una asa fija en radiografía de abdomen. Es importante mencionar que el 40% de los pacientes que van a requerir exploración quirúrgica y resección del intestino necrótico. Esto va a aumentar la posibilidad del fallo de Medro, la mala absorción y el síndrome de intestino corto. El fallo de Medro, según había entendido, es cuando el peso y la talla del niño no corresponde al que debería ser, lo que debería tener a su edad. ¿Quiere agregar algo más, doctora? Pues estoy leyendo esto que pusiste de último, dice que requiere exploración quirúrgica intestino. O sea, falla de Medro, en este caso se está refiriendo a que cuando se reseca el intestino, porque todas las partes necróticas se tienen que quitar, o sea, a la hora de la cirugía se ve el color de las asas. Y generalmente los cirujanos, pues se supone que ya tienen suficiente experiencia para ver si ese intestino puede recuperarse o no. Entonces, cuando no se puede recuperar, pues resecan y a veces pueden ser varias secciones, no por decir que se necrosa una parte de yeyuno, otra parte de ilion, pero que no están juntas. Entonces tienen allá doble resección porque van quitando los pedacitos. Entonces, cuando esto pasa, y como tienes aquí en tu cuadrito, el falla de Medro y mala absorción y síndrome de intestino corto. O sea, que ya después de una resección de intestino, pues ya la superficie para alimentarnos, para proveernos, pues disminuye y eso va a estar en función de la longitud de intestino que se quite. Entonces, aquí se está refiriendo a la falla de Medro, es que no va a poder alimentarse adecuadamente y va a ser de bajo peso. Hay casos extremos, ¿verdad? Que quitan todo el intestino y la probabilidad de supervivencia pues es muy baja. Actualmente que han mejorado mucho las alimentaciones que se pueden administrar por vía enteral, que solamente las tienen que absorber con poco que le quede, pero de todas maneras hace a un paciente muy frágil y con una sobrevivencia muy baja si tienen que quitar todo el intestino. Hay cirujanos que optan por no quitar nada, volver a cerrar y decirle a la madre que no es posible hacerle nada porque está todo necrosado y que y la mortalidad va a ser tan alta si le quita todo a como si se lo deja como está cuando se empieza a necrosar. Y pues por eso mismo se trata desde que se sospecha intervenir para que no lleguen a estadios más graves. Suponiendo que tú
tienes a un paciente de estos y que ves que ya que tiene distensión abdominal, que te deja residuo gástrico y tú sospechas que tiene una enterocolitis y le quieres pedir una radiografía, ¿cómo harías esa solicitud? ¿Cómo pedirías esas placas, Oscar? Como el nombre de las placas para Ajá, pedirlas. ¿cómo lo escribirías para que se lo tomen, para que tú veas lo que quieres ver? No es una radiografía simple de abdomen. No, por eso lo quiero recalcar. No sé, doctora. Tiene que ser que el bebé esté de pie, ¿verdad? Como no se puede parar, pues alguien lo tendría que sostener, Ah, porque si hay ruptura, pues para que puedas ver el aire debajo del diafragma. O bien, si está, a veces está muy adolorido, a veces da pena hasta moverlos, entonces tenían que tomar una placa lateral, el paciente en decúbito supino, que la impresión vaya de lado para que vea justamente como, pues, si puede regresar a las radiografías. Este, esta radiografía, la de aquí abajo, la que está solita, esa fue tomada en decúbito lateral y puedes ver fácilmente el aire. Si tú la tomas una simple de abdomen, si hay perforación no vas a poder verlo. A veces cuando la citis es grande, se aprecia radiológicamente igual como una nubecita, pero se puede hacer más fácil por a través del ultrasonido. De las dos maneras se puede hacer un diagnóstico, porque el ultrasonido también puede detectar que hay esto que se está viendo en las radiografías, que hay asas, distensión de asas por todo el intestino. Se puede ver lo que no puede ver y que tal vez sí lo vea, ¿verdad? Y solamente no lo sé. La afectación, el aire en vena porta, a lo mejor sí se puede ver. Yo creo que sí. se supone que esta Y, flechita era lo marcaba, pero yo no lo vi. pero es una radiografía, estoy hablando de ultrasonido, Ah, ok. de un ultrasonido, porque cualquiera de las dos herramientas pueden ayudar a hacer un diagnóstico, dependiendo de la facilidad que se tenga para ello. Eh, Como les decía ayer, en la mayoría de los unidades de cuidados intensivos, pues hay un equipo para tomar radiografía. Pero el caso que no fuera así, también podría ser un ultrasonido, pero no valdría la pena mover al paciente a una sala para tomar una radiografía, porque con el cuadro clínico y la sospecha diagnóstica es suficiente. La medición del perímetro este, abdominal es rutina para el prematuro todos los días, tanto perímetro abdominal y perímetro cefálico. Creo que ahora rato vamos a ver hemorragias también, porque son las maneras que se puede detectar tempranamente. Si yo tomo un perímetro abdominal hoy y mañana tiene incrementado un centímetro, centímetro y medio, yo ya empiezo a sospechar que hay algo allá. Centímetro, centímetro y medio a la vista no es suficiente. O sea, si yo lo veo y no lo mido, no voy a notar, voy a notarlo cuando incrementa 5 centímetros visualmente, ¿no? Como todos los días lo estás viendo. Pero si mides el perímetro abdominal todos los días, sí se puede notar antes de que empiece a hacer manifestaciones clínicas y hacerte sospechar. Incrementa el perímetro abdominal y te está dejando residuo gástrico y es un prematuro y además ha tenido algo de hipoxia allá, inmediatamente la sospecha más alta es que sea una enterocolitis necrosante. Se puede dejar, si se pueden dar una tomita más, vuelve a dejar residuo y si el perímetro abdominal sigue aumentando, ya tienes, como las medidas son muy sencillas, es dejar en ayuno, colocar una sonda para que este aire que vemos que se distribuye no esté dañando, porque a medida que se dilata las asas, se compromete la circulación del intestino. Entonces queremos que no esté distendido y cuando se compromete lo suficiente, pues de ahí vienen las perforaciones y las infecciones, el sobrecrecimiento bacteriano, el paso de la translocación bacteriana y la cascada de inflamación que provoca que vayan progresando a estadios más graves de la enfermedad. Entonces, nada cuesta colocar una sonda. Seguramente el niño ya está protegido de antibióticos y si no lo está, iniciarlo.
y dejarlo en ayuno y ver cómo va. Se deja 2, 3 días y se puede intentar con unas gotitas, con unos centímetros, a ver si va, si no hay nuevamente distensión. Y si lo hay, pues volver a retirar la alimentación en caso que no se haya tomado alguna placa. Si ya tienen una placa, ya tienen el diagnóstico confirmado, pues tienen que mantener el ayuno durante mucho más tiempo, hasta que empieza el intestino a trabajar, a quitarse la distensión. Y también, como ves en la placa, en la primera placa, vean el tamaño del abdomen, ¿no? Y eso está ejerciendo presión también sobre la respiración. Entonces, si no está intubado y no nos movemos rápido, lo más posible es que acabe intubado, porque va a necesitar para alimentar, para ventilar, más fuerza de la que él puede dar, porque como está cansado, está séptico, porque una enterocolitis viene a ser una sepsis también, o sea, están pegaditas, no hay enterocolitis sin sepsis. Está séptico, está cansado, está inflamado, no tiene la capacidad de poder respirar y también el riesgo de la apnea, como vimos ayer, es alto. Entonces, lo más seguro es que acabe ventilado, pero si intervenimos tempranamente, a lo mejor podemos lograr que no llegue a esas etapas, porque ya vimos el caminito, ¿no? Más inflamación, más dolor, cirugía, resección intestinal, o imagínense, aunque no haya resección, pero que haya perforación ya, entonces estamos enfrentando a una peritonitis y eso ya es mucho más grave para él. Entonces, si se sospecha, pues tenemos todas las herramientas, por así decir, de intervenir para que eso no progrese más. La sola sospecha hace pensar que podría requerir un ayuno prolongado, y es indicación de iniciar de una vez la alimentación parenteral, porque cada día que pasa sin alimento, pues no le ayuda. Ya vimos que cuando el prematuro nace y se interrumpe la maduración de todos los demás órganos, necesitan alimento. Entonces, es alimentación parenteral temprana, porque esta se va a mantener mucho tiempo, y aquí ya no va a importar, lo voy a invadir, le voy a poner un catéter central. Sí, ese es el momento, porque el paciente está grave, se puede poner muy grave, y aquí no hay que dudar, invadir por el beneficio del bebé. Si no hay preguntas, podemos seguir. Gracias, doctora. Ahora pasaremos con la retinopatía del prematuro, que es la detención del desarrollo neuronal y vascular normal de la retina de un niño prematuro. Van a haber mecanismos compensatorios en la última instancia que son patológicos, que van a resultar en una aberrante vascularización de la retina. Como lo mencionado anterior, la etiología es multifactorial, pero la prematurez por sí sola es el factor predisponente más importante. Puede ser aguda en fases iniciales o crónica ya en fases tardías. Y no se conocen completamente los factores de riesgo, aunque los más importantes, como ya hemos mencionado, es la prematuridad y la inmadurez retiniana, que ambos vienen relacionados. En general, cuanto menor sea el peso al nacer y más debilitado esté el niño, mayor será el riesgo de padecer retinopatía del prematuro. Entre los factores igual está la exposición al oxígeno, la apnea, la sepsis, una anemia, la hemorragia intraventricular que veremos más adelante, la hipercapnia, hipocapnia, transfusiones repetidas, hipoxia y acidosis láctica. Bueno, para la patogenia, como sabemos, la angiogenia retiniana comienza a la semana 16 de gestación. A la semana 36 ya va a alcanzar la hora hace rato, o sea, el límite de la retina, del lado nasal, y en la semana 40 ya va a alcanzar el lado temporal. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. En la fase aguda, la interrupción de la vasculogenia, va a haber una interrupción en la vasculogenia que va a terminar de forma abrupta de los vasos que se manifiestan por una línea en la retina. Es una línea blanca que más o menos está en esta partecita, ¿ya lo vieron? Se puede ver en la imagen. La línea se puede formar una cresta compuesta por células mesenquimatosas y endoteliales. También se va a reanudar la vascularización retiniana, o puede ocurrir una proliferación anormal de los vasos fuera de la retina, y como en el vitrio. Y la cicatrización que se crea por esto
Y la tracción que se va a provocar puede causar desprendimiento de la retina. La exposición al ambiente extrauterino más el aumento obligado de concentración de oxígeno inspirado va a provocar lesión celular y esto va a promover el progreso de la enfermedad. La hipoxia periférica y la formación del factor de crecimiento endotelial vascular en la retina no vascularizada va obviamente a promover la vascularización anormal y neovascularización, que esto puede provocar la cicatrización y la pérdida de visión. Y como vemos, la cicatrización igual puede conllevar a que haya un desprendimiento de retina. Exactamente, la cicatrización es lo que hace, porque los vasos, en lugar de crecer, que no se note en el fondo de ojo, no se nota la diferencia de cómo los vasos hasta donde llegan, ¿no? Sino que va así suavemente, como cuando agarran un arco iris, ¿no? Y ya no, hay un momento que no saben dónde cambia el color, ¿no? Porque hay una transición entre color y color, ¿no? Entonces, esa transición se pierde porque la neovascularización está creciendo con tal de darle alimento a la retina, pero como hay mucho oxígeno y hay otros factores de riesgo, no es la vascularización normal, hay una sobrevascularización. Entonces eso hace un peso mayor dentro de la retina y se forma una línea que se puede apreciar en fondo de ojo. Entonces, cuando esa línea o cuando esos vasos se contraen, ejercen un peso sobre la retina y eso puede provocar un desprendimiento de la misma. Y eso, una vez que se desprende, pues eso ya es ceguera. Sí, exacto. Ahora hablaremos sobre la clasificación. Esto se va a dividir en tres, que es la localización, la extensión y la gravedad. La clasificación internacional describe la localización y extensión. Ya lo mencioné. La localización, bueno, la retina se va a dividir en tres zonas. En la zona 1, que va a ser la posterior o la interna, se va a extender hasta el doble de distancia entre la papila y la mácula. Esta zona es importante porque es donde va a estar ubicado el nervio óptico. La intermedia, que va a ser o zona 2, que va a ser desde el límite externo de la hora serrata, desde la zona 1 hasta la hora serrata. Y la zona 3, que es desde el borde externo de la zona 2 hasta la hora serrata del lado temporal. La extensión se va a indicar mediante el número de horas del reloj afectadas, siendo 12 horas cuando hay una afección de la totalidad. También en la gravedad se van a dividir en 5 estadios, donde la primera, desde la 1 va a ser la menos grave hasta la 5, que ya va a ser un desprendimiento total de la retina. En la 1 va a ser una demarcación que va a separar la línea de la retina vascularizada y la vascular. En la 2 ya va a ser una cresta, como habíamos mencionado. En la 3 ya va a ser un desarrollo de tejido fibrovascular extrarretiniano y en el 4 es cuando va a empezar el desprendimiento subtotal de la retina, dividiéndose en fase A cuando no va a afectar a la mácula y en la fase B cuando sí la afecta. Y ya en el quinto ya es un desprendimiento total. También hablan sobre el estadio plus, que va a ser una fase activa que se va a acompañar de alteraciones vasculares en la retina posterior. Y aquí están los estadios. Como podemos ver, ya en la fase 4 es cuando ya empieza el desprendimiento de la retina y en la fase 5 ya es un desprendimiento total. Y aquí es cuando ya empiezan las líneas de la fase 1 y que se van engrosando cada vez más hasta formar una cresta. Y bueno, esas son las imágenes que saqué igual del Nelson, que es cuando ya existe una cresta en la A. Y ya en la imagen B, ya es una estadio plus que se va a diferenciar por una dilatación de los vasos y la tortuosidad que tienen estos en la retina. Es lo más característico. Así es, porque al jalar y al desprenderse compromete la circulación, porque muestra la foto anterior, el esquema anterior. En el estadio 4, en el estadio 5. Bueno, desde el estadio 4, vean cómo van jalando y va comprometiendo la circulación. Eh, ahí está el nervio óptico y ahí también están las arterias. Y cuando ya toda se pega detrás del cristalino, pero ¿qué es lo que hace? Ya la vascularidad está afectada y por eso muere, o sea, está desprendida, pero además muere todo por eso la ceguera es irreversible. No hay manera. Cuando se detectan desprendimientos parciales, pues sí tienen tratamiento,
Para eso es que se hace la revisión de rutina y pueden lograrse pegar porciones con láser. Cada vez hay más técnicas para eso y evitar que se desprenda pues el chiste es mantenerla toda, ¿no? Que no quede ninguna parte desprendida. Pero pues hay unos tiempos que usan los oftalmólogos para la revisión, tienen sus algoritmos de cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo del paciente y de la gravedad de la retinopatía. Gracias. Seguimos. También hay un protocolo de cribado que ya en México la Secretaría de Salud y el grupo de retinopatía de prematuro, que se va a sugerir un tamizaje a la siguiente población. A los recién nacidos de pretérmino que menores o igual a 34 semanas de gestación o que tengan un peso menor a 1.750 gramos de nacimiento. A criterio del médico tratante, los recién nacidos pretérmino mayores de 34 semanas de gestación y con peso de nacimiento igual o mayor a 1.750 gramos, que hayan recibido oxígeno suplementario, y también los recién nacidos pretérmino que tengan factores de riesgo asociados, que ya habíamos mencionado antes. Para el diagnóstico, bueno, se recomienda realizar la búsqueda de las lesiones mencionadas en la clasificación internacional, describir la zona y extensión de localización de la lesión. El material para que se va a requerir para esto es un esquema para dónde documentar, el personal médico especializado, en este caso es un oftalmólogo o un neonatólogo, el blefarostato pediátrico, que es como estos alembritos que tiran alrededor, el depresor escleral, un oftalmoscopio binocular indirecto, la lupa y un monitor de oximetría y pulsos para siempre tener en vigilancia sus signos vitales. Cuando se detecta la inmadurez retinal en el primer examen, debe realizarse un segundo examen dentro de las 2 semanas siguientes para vigilar la evolución y corroborar el diagnóstico. Igual mencionaba que como hacer un procedimiento incómodo, algunos neonatólogos oftalmólogos optaban por darle tetracaína tópica para tratar de reducir las molestias. Eso mencionaba el Nelson. Y de hecho hay que ponerlo, si no, no podrían meter ¿El depresor? Exactamente, no lo aguantaría, hay que usarlo. Okay, Y creo que también le ponen atropina para dilatar las pupilas. Gracias. Bueno, el tratamiento menciona que para los casos seleccionados se puede acudir a la crioterapia o la fotocoagulación con láser de retina vascular, que eso va a reducir las complicaciones más graves de la retinopatía, como es el desprendimiento de la retina. Para esos criterios, el Nelson los clasifica en 3, que es una zona 2, con el estadio 2 o 3 de la enfermedad plus, la zona 1 con estadio 1-2 con enfermedad plus, o la zona 1 con el estadio 3. Igual, el desprendimiento de la retina se debe realizar una cirugía vitreoretiniana, como es lo que había mencionado la doctora cuando estábamos mostrando las imágenes. Pero cuando se desprende la retina y se detecta en ese momento, cuando ya, si la retina se desprendió y ya pasó muchas horas o un día, por ejemplo, no pueden hacer nada. Ya hay necrosis de toda la retina. Gracias, doctora. ¿Es una pérdida total ya? Sí. Ok. Y el pronóstico. Mencionan que el 90% de los niños con riesgo de la evolución conduce a una resolución y regresión espontánea sin apenas efectos residuales ni alteración visual, pero un 10% de estos van a progresar a una enfermedad grave con vasoproliferación extrarretiniana, cicatrización y desprendimiento de la retina. Obviamente lo que conlleva es el deterioro de la visión. Y eso sería todo por retinopatía. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? No, está bien, está bien. Ahora pasemos a la displasia broncopulmonar, que es o también conocida como la enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad. Su definición es que es un síndrome pulmonar clínico que se va a desarrollar en la mayoría de los neonatos prematuros y se va a definir por una necesidad prolongada de soporte respiratorio y oxígeno suplementario, como nos había mencionado ayer Luis. El 60% de los neonatos
que tengan igual o menor 28 semanas de gestación la desarrollarán. Y los lactantes que en el extremo de la viabilidad, que sea aquellos que están en 22 de 22 a las 24 semanas, tienen una posibilidad de casi el 100% de desarrollarla. La etiología y fisiopatología, bueno, se va a desarrollar después del parto prematuro y las intervenciones de soporte vital necesarias que van a causar una lesión pulmonar. Va a ocurrir con mayor frecuencia en aquellos que tengan menos, que aquellos que pesen menos de 1000 gramos y que nacieron antes de la semana 28. Un tratamiento adecuado. La patogenia probablemente es multifactorial, pero se va a observar inflamación pulmonar y lesión de forma constante. Va a haber un colapso alveolar, que es el atelectrauma, secundario un déficit de surfactante, junto con la sobredistensión pulmonar fásica, que es el valutrauma, que va a ser inducida por el respirador, que van a favorecer la inflamación y la lesión pulmonar. El oxígeno suplementario va a producir radicales libres que no pueden ser metabolizados, contribuyendo a la lesión. Y la inflamación pulmonar que se va a producir va a contribuir a la lesión pulmonar. También la administración excesiva de líquidos intravenosos y el retraso del crecimiento pre y postnatal saben asociar de forma significativa. Y aquí igual hay un algoritmo que lo resumen, que va a ser una exposición intrauterina de las citoquinas junto al peso muy bajo al nacer, la reanimación, el inicio de la ventilación, el oxígeno, las infecciones, van a provocar una liberación de radicales de oxígeno, que esto va a contribuir o va a avanzar una respuesta inflamatoria pulmonar que va a causar una destrucción de fibras de elastina, cicatrización anormal y la fibrosis, que van a inhibir la alveolarización y el desarrollo vascular, provocando finalmente la displasia broncopulmonar. Entre las manifestaciones clínicas, pues podemos encontrar una dificultad respiratoria persistente que va a ser progresiva, en la mayoría de los casos, que se va a necesitar un soporte respiratorio y de oxígeno suplementario. La dificultad respiratoria se suele caracterizarse por taquipnea y tiraje, que va a persistir o empeorar y se va a asociar con la hipercapnia, la hipoxia y la dependencia de oxígeno. En los casos más graves se va a presentar una obstrucción de las vías aéreas. Se cree que esto es por la producción excesiva de moco y el edema, la inestabilidad de la vía aérea debido al traqueobroncomalacia adquirida y el broncoespasmo. Y una obstrucción aguda de la vía aérea se va a manifestar por una hipoxemia abrupta y una bradicardia. Y esto lo denominan como una crisis de la displasia broncopulmonar. En el diagnóstico, bueno, el clínico es por la necesidad de oxígeno por más de 28 días en el recién nacido pretérmino que ha sido expuesto a la ventilación mecánica. Y en el radiológico están los criterios de Northway, que igual los dividen en estadios. Que en el estadio 1 va a aparecer en los primeros días con unas alteraciones similares al SDR no complicado. Y en la segunda semana de vida va a haber unas ocasidades difusas en el parénquima pulmonar con broncograma aéreo y una enfisema pulmonar intersticial. A partir de la tercera semana van a haber campos pulmonares con quistes, áreas de atelectasias e hiperinflación. Y ya más de un mes de vida va a haber una marcada hiperinflación, quistes, bandas fibrosas irregulares y una cardiomegalia. Solo quiero agregar que a nivel clínico, esto que pones, si en los primeros días tiene similares al SDR no complicado, estos pacientes son los que van a evolucionar favorablemente, porque no van a necesitar tener una ventilación mecánica ni oxígeno suplementario. Es la misma prematurez que hace que, al igual que en la retina se tienen que formar vasos y completar la madurez, es parte de que el pulmón está inmaduro. Pero si no va a requerir oxígeno ni nada, ni ninguna otra cosa, y el paciente es un prematuro que no va a tener complicaciones, conforme va madurando, va mejorando y puede llegar a estar bien con el paso del tiempo. De una u otra manera, si tiene algún defecto, lo va a compensar y va a tener un desarrollo pulmonar normal, y desde ese punto de vista neumológico va a estar bien. Lo que sucede es que ya tienen esto y los factores de riesgo que se agregan es lo que hace que conforme más oxígeno requiera, conforme más tiempo de ventilación, conforme infecciones agregadas, conforme más presiones se utilicen, va haciendo que esta madurez no se dé tan bien
o sea, que ya hayan daños y toda esa cascada que muy bien nos describiste anteriormente, y eso van a ser los niños que van a tener secuelas respiratorias y que pueden tener ese problema pues toda la vida, dependiendo del grado en que haya sido ese daño. Entonces, la cuestión es esta: pueden tener SDR aún sin ningún otro factor de riesgo más que premadurez, pero van a ser los casos leves y que seguramente a la larga van a estar bien. Los otros son los que van a tener complicaciones y que pueden tener secuelas y que pueden salir de neonato y presentarse en la lactancia, sobre todo conforme pasa el tiempo, como que van disminuyendo las manifestaciones, porque va creciendo el tamaño del tórax, y si no se agrega cardiopatía, porque también las cardiopatías pues son factores de riesgo que también favorecen esto, pues va a poder desarrollarse bien. Si no es así, las secuelas se van siendo eh, mayores, ¿no? Y limitarán en algún momento dado algún aspecto de la vida. Por ejemplo, hay niños que tienen displasia broncopulmonar y que no pueden hacer deportes, pero pueden hacer una vida normal, vienen, juegan, no pueden correr mucho, pero pueden correr un poco, ¿no? Y se van acostumbrando a ese estilo de vida y pueden crecer y tener una vida completamente normal. Solamente saben que no van a ser deportistas, no van a ser atletas. Y otros que tienen daño y que eso también alimentación y otras cosas, y que siempre van a ser delgaditos y como que todo les hace mal. Si hay un poquito de humedad, pues se sienten mal, pero también pueden tener una vida normal, o sea, con un poquito más de límite, pero todavía normal. Y hay los otros que conforme va más graves, ¿no? Que tienen retraso del crecimiento, talla baja y otros problemas más graves, hasta que llegan a otros, a que necesiten oxígeno suplementario por siempre, ¿no? Que son los casos menores y que generalmente están acompañadas de otras cosas, no solo es la displasia broncopulmonar, van a tener otras, porque conforme vemos estas patologías que vemos de prematurez, pues no se presentan aisladas. A veces el paciente puede tener varias de ellas. Entonces, los pacientes graves que van a requerir oxígeno, les aseguro que van a tener además otra cosa. Pueden tener también, creo que vamos a ver al rato, hemorragia intraventricular y otras cosas agregadas que hacen que se vuelva un paciente crónico. Que las hemorragias también afectan neurológicamente, convulsiones, daño neurológico severo, y que junto con la displasia hacen que el pronóstico sea no tan bueno, el pronóstico sea malo a lo largo del primer año de vida. Podemos seguir. Gracias, doctor. Y bueno, igual hay otro diagrama que muestra que recibir oxígeno en la FIO2 mayor a 21 a menos 28 días se va a dividir en la edad gestacional. Aquellos que tengan menos de 32 semanas se va a valorar a las 36 de la edad postmenstrual o a la alta o lo que ocurra antes. Y aquellos que tengan 32 o igual semanas se le va a valorar a los 56 días de edad cronológica o a la alta o lo que ocurra antes. Y ya dependiendo de la FIO2, se va a clasificar entre leve, moderada o grave. Cuando tienen menor de 30 va a ser moderada, y cuando tienen mayor de 30 y o presión positiva, ya se le va a considerar una displasia broncopulmonar grave. El tratamiento, bueno, no existen terapias basadas en la evidencia. Los principios básicos del tratamiento se deberían consistir en el soporte de la ventilación y un soporte nutricional para optimizar el crecimiento lineal y fomentar la reparación y el desarrollo pulmonar. En infantes con displasia broncopulmonar se recomienda mantener los niveles de saturación entre 92 y 96%, con un pH de 7.25 y 7.35, con una PCO2 de 40 a 55 miligramos de mercurio. También se recomienda usar la ventilación controlada por volumen, que sea utilizar un volumen entre 4 a 6 milímetros por kilogramo de peso corporal, y utilizar presión positiva intermitente nasal o el CPAP para el ratio de ventilación mecánica, con una administración simultánea de xantinas. Eso de los niveles de saturación son importantes, porque cuando
Se administra oxígeno. Si queremos llegarlo al 100%, es lo peor que podemos hacer porque el gasómetro, lo máximo que detecta es 100%, no va a detectar 120, 130, 150. Y podemos tener esas presiones, puede estar hiperoxigenado y simplemente la gasometría no la va a mostrar. Y eso es lo que más daña. Por eso hay que evitar a toda costa no llegar al 100% de saturación, porque podemos estar sobrepasados siempre que esté debajo de 100%. Gracias, doctora. Quedó claro eso, ¿verdad? Sí, 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 o sea, nunca ir al 100 porque, porque ya nos pasamos. sí. Ok. Y ya por último, ya la hemorragia intraventricular, que es una lesión neurológica más característica del recién nacido pretérmino. Hay una incidencia en prematuros de entre 25 a 40%. En la mayoría de prematuros, hablando del 80% más, va a aparecer una hemorragia dentro del ventrículo y en el resto, aproximadamente un 10%, va a haber un infarto cerebral asociado que afecta a los tejidos periventriculares. Se va a originar en la matriz germinal, que se va a localizar entre los ventrículos laterales, subependimarios sobre la cabeza del núcleo caudado y a nivel del foramen de Monroe. Bueno, los factores de riesgo, como todos, la prematuridad, la hipoxia, la hipertensión, la hipercapnia, la hipernatremia, la membrana hialina, las convulsiones y el neumotórax. Se ha clasificado hay una clasificación ultrasonográfica de papil, que luego fue modificada por Volp, que van a dividirlo en 4 grados según la localización de la hemorragia. La primera va a ser una localizada en la matriz germinal que va a ser mínimamente intraventricular. Ya la 2 va a haber un 10 al 50% del área ventricular en el corte parasagital. En el número 3, una hemorragia intraventricular mayor al 50%. Ya en el 4 hay una extensión parenquimatosa. Esta clasificación ha permitido entender las lesiones más frecuentes en el recién nacido y posee un valor pronóstico bueno para los grados 1 y 2 y ya son malos para aquellos que estén en el 3 y en el 4. Y obviamente hay un incremento de riesgo, porque estos van a tener un incremento del riesgo de hidrocefalia y un déficit neurológico. Bueno, el cuadro clínico. Menciona que es un inicio súbito de 24 a 48 horas del nacimiento. La sintomatología puede ser poca o incluso no haber. Lo habitual va a ser encontrarse convulsiones, un paro cardíaco o la apnea prolongada. Igual menciona que hay una presentación aguda, que va a haber la fontanela bombada, que va a haber una caída súbita del hematocrito, la apnea, la bradicardia, acidosis, las convulsiones que ya habíamos mencionado, e igual un tono en el cambio, igual un cambio en el tono muscular o en los niveles de conciencia. Igual mencionan que hay lo que se le conoce, bueno, esto lo leí en un artículo, que hay algo que se le conoce como un síndrome catastrófico, que está caracterizado por una producción de estupor, por rápida producción de estupor y coma, una anormalidad respiratoria, convulsiones tónicas y una postura de cerebración, traté de buscar imágenes de niños, y estas fueron las que encontré, que se supone que lo característico eran las manos en forma de E, los brazos en forma de E, las pupilas fijas a la luz, los ojos fijos a la estimulación vestibular y la cuadriparesia flácida. Ahora, no es secundaria a la hemorragia, es secundaria a la hipertensión. Por eso les decía, o sea, no la hemorragia lo está decorticando ni lo está descerebrando, lo está descerebrando la inflamación que produce, porque cuando se produce la hemorragia se tapa la circulación y puede producir hidrocefalia. O bien si hay el infarto y hay daño en el parénquima cerebral y con suficientemente edema, o sea, si hay suficiente hipoxia, los niños nacen asfixiados que necesitan reanimación en la sala de parto y que hacen paro, se reanima y conforme más tarda el riesgo a que presenten una hemorragia grave existe. Entonces, estas posturas que vemos no es propiamente por la hemorragia, es por la hipertensión endocraniana. Y por eso en los niños prematuros tenemos la ventaja de con el perímetro cefálico se puede detectar antes de que haga esto, porque antes de que hagan estas posturas, la fontanela está plena, tensa y se puede apreciar e intervenir antes de que lleguen a tener estas posturas. Si fuera una persona adulta, pues como no podemos, el perímetro cefálico no se va a modificar, la presión, o sea, queda contenido todo dentro de la caja
del cráneo, entonces es más frecuente ver estas posturas, porque no hay manera, o sea, no hay manera de medir el perímetro cefálico y veamos que aumenta. Y acá, como ya se sabe, si el paciente hizo paro, estuvo muy grave, la sospecha de este es alta y con más estar midiendo el perímetro cefálico, tocando la fontanela, a ver si está igual de tensa que el día anterior y vigilar todo esto que tiene, si no hay apnea, bradicardia, convulsiones, aunque probablemente estos niños graves ya están intubados, ya tienen ventilador y no vamos a poder apreciar la apnea ni la bradicardia. La acidosis sí, si está intubado, pues se le hacen gasometrías y ahí se pueden ver si existe acidosis. Los cambios del tono muscular se pueden apreciar si no están sedados. También, pero el mayor signo clínico que podemos tener a la vista es la fontanela bombada y el aumento del perímetro cefálico. Gracias. Igual hay una presentación subaguda que los signos y síntomas pueden asemejar otros desórdenes comunes natales como disturbios metabólicos, la asfixia, sepsis o incluso la meningitis. Y aquí es importante hablar sobre las complicaciones, como ya había mencionado la doctora, la hidrocefalia posthemorrágica y la ventriculomegalia. Aquí se va a presentar convulsiones focales y el diagnóstico se va a confirmar por un ataque cerebral o una resonancia magnética. Igual la leucomalacia periventricular, que va a ser una lesión hipóxico-isquémica, y una hidrocefalia hemorrágica aguda que se va a acompañar de deterioro clínico súbito. Esta menciona que el prematuro clínicamente normal de improviso va a desarrollar una inestabilidad de la presión arterial y del ritmo cardíaco y una fontanela abombada. Aquí Entonces está se puede apreciar cuando no está intubado, ¿no? De repente el niño estaba bien y de repente sana, porque la hipoxia no es la única, ¿no? Si tiene más líquido de lo que debe tener, puede sangrar. Si tiene apneas, varios periodos de apnea pueden provocar una hemorragia también, infecciones y todo y aquí sí se va a ver cómo cambia, cómo estaba bien y de repente se puso mal. Pero ya debemos tener los registros de todos los perímetros cefálicos y poder verificar, y como les vuelvo a repetir, pues con la fontanela bombada ayuda a sospechar esta patología, que es prácticamente del prematuro. El recién nacido normal no va a tener este tipo de hemorragia. Las hemorragias del recién nacido normal ocurren por trauma obstétrico en su mayoría. Es muy, muy raro. Bueno, como en medicina, 2 más 2 no son 4, ¿no? O sea, decir que nunca va a ser un recién nacido normal, pues sería mentir, ¿no? Porque de repente por allá, alguna vez de casualidad pudiera estar, pero no es algo que pensamos o que sospechemos en un recién nacido normal, sino que esa es patología del prematuro. Sí, doctora, y ya sobre el tratamiento, bueno, hablan sobre proporcionar una estabilidad hemodinámica y térmica, asegurar una adecuada ventilación y circulación. Las convulsiones ya se tratan menciona que se puede tratar con fenobarbital, y si las convulsiones persisten, se deben o sea, la fenobarbital de 20 miligramos por kilogramo intravenosa por 20 minutos, pero si persisten, se deben aumentar 10 miligramos kilogramos, es un total de 40 a 50. Igual mencionaba que los datos sobre el beneficio de uso de agentes tocolíticos, fenobarbital, indometacina y vitamina K son contradictorios. Esto lo mencionaba la PAHO, si no me equivoco, la Organización Panamericana de la Salud. Sí, el fenobarbital ya no hay en México, ya tiene varios años que no existe. Así que habrán otros anticonvulsivantes, tal vez valproato, tal vez las benzodiazepinas para manejo inicial. Y si quedara con alguna lesión, pues entonces se quedaría con un anticonvulsivante crónico por, por varios, meses o años. El proporcionar estabilidad hemodinámica y térmica, pues simplemente lo que se intenta pues es reducir el estrés. O sea, que no tenga que gastarse calorías y su metabolismo en mantener su temperatura. Que no esté ni sobrehidratado ni deshidratado. O sea, eso
hace que el cuerpo no se encuentre en estrés, que tenga buena oxigenación, la mejor circulación posible para todos los demás órganos, y porque si hay una buena circulación, ya va a haber una buena perfusión cerebral y se trata de evitar que se dañen otras estructuras cerebrales. Y las convulsiones, pues eso ya les dije, y implementar 10, o sea, el fenobarbital definitivamente ya no hay. O sea, lo que se usa es las benzodiazepinas, que es así, tenemos muchos, el midazolam, el diazepam, que se puede usar con bastante seguridad porque están intubados. Un paciente que se tiene que mantener todo esto, ventilación, circulación hemodinámica y térmico, es un paciente grave que se le quiere reducir el estrés y que está intubado. Entonces, ya intubado, ya no tenemos problema con las benzodiazepinas, que si no está intubado, pues estaríamos pensando que pudiera ser apnea o que, bueno, la apnea, ¿verdad? Porque se sobrepasa, o aunque no se sobrepase, con las dosis habituales pueden hacer apnea a los niños prematuros, pero si ya está intubado, pues no nos preocupa eso, los podemos tratar bien con eso. Muy bien. Y ya por último, las preguntas. ¿Ok? No puedo ver las manos, así que me avisen quién quiere participar. Bueno, la Yo primera quiero pregunta participar. es, está bien. La primera pregunta es, ¿cuáles son las zonas más frecuentes y donde se puede presentar la enterocolitis necrosante? Bueno, las zonas más frecuentes, si mal no recuerdo, eran el ilion distal y el colon ascendente. Sí, muy bien, Lalo. La segunda es el hallazgo radiológico que confirma la sospecha de enterocolitis necrosante. Quien quiera, igual. Yo, la neumatosis intestinal. Sí. Ujú. Y ese de retinopatía, ¿en cuál estadio de la retinopatía del prematuro se presenta con dilatación y tortuosidad de los vasos retinianos? Era lo característico igual. Era en el estadio Plus. Ahí sí. Ya, pues. Y ya por último, las últimas dos. En las retinopatías graves progresivas, ¿cuál es el tratamiento recomendado? La crioterapia. La crioterapia. Y la 5 es el factor predisponente que asegura casi un 100% de desarrollo de displasia broncopulmonar. O el factor de riesgo, que aseguraba casi un 100%. El uso de ventilación mecánica. Eh, la ventilación mecánica sí era un factor de riesgo o predisponente, pero la bibliografía mencionaba que bueno, el factor de riesgo de las enfermedades del prematuro es la misma prematuridad, pero en caso de la displasia broncopulmonar, lo que aseguraba casi un 100% de que el niño vaya a padecer pues, la enfermedad es que haya nacido en los extremos de la viabilidad, o sea, entre la semana 22 y 24. Y ya sería todo por mi parte, doctora. ¿Le gustaría agregar algo más? No, no, no. Nada más aclarando esta de 22-24 que sí asegura esto, pero ya comenté que si no hay factores de riesgo agregado, no va a haber tanto problema, se van a recuperar bien. También la crioterapia, creo que también está el láser, no Sí, solo es igual, crioterapia, que era de los crioterapia y láser. es crioterapia y láser. Sí. Y ya las bibliografías, las referencias que utilicé, la mayoría fueron del Nelson, igual, y una guía de manejo integral del recién nacido de la Asociación Panamericana de la Salud. Y las demás fueron de artículos. Estuvo muy bien tu Y presentación. GPC. Gracias, No, doctora. estuvo muy bien presentado, muy bien explicado. Preguntas. Bueno, pues si no hay nada, podemos terminar temprano hoy. A veces hay clases que se prolongan y son más tardadas y otras que son más cortas.
¿Ibas a presentar con alguien más o solo? Ayer presentó mi compañero Luis. Esta es la segunda parte Es cierto, esta es la segunda parte. Ok. Entonces, si no hay preguntas para el lunes, nos toca